Bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio, que es la segunda parte del estudio de primera carta a los tesalonicenses. En esta ocasión nos corresponde el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Y entonces vamos a estar compartiendo pantalla y damos al el primer slide. Ok, perfecto. Gracias. Hablemos un poco del contexto histórico de esta carta. Es un repaso de lo que vimos en la lección anterior, el jueves pasado. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero cuando llega a Tesalónica, más o menos en el año 49 al 52 de la era cristiana. Se data la fecha de este segundo viaje misionero de Pablo. Y en este segundo viaje misionero lo acompaña desde el inicio Silas. Y más adelante, ya avanzado el viaje, llegan a una ciudad que se llama Listra y allí encuentran a Timoteo. Y Timoteo se une a este viaje misionero. Y llegan entonces a Filipo. Y allí en esta ciudad encuentra una gran oposición, son encarcelados, son azotados, son encarcelados, y al día siguiente de estar en la cárcel, los magistrados de la ciudad le piden disculpas, tanto a Pablo como a Silas, porque se dieron cuenta que eran ciudadanos romanos. Y entonces, de una manera gentil, les piden que abandonen Filipos. Y así entonces ellos continúan su viaje. De Filipos fueron a Berea y de Berea entonces llegaron a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad de Grecia. Por lo tanto, tenemos que esta visita que Pablo hace a Tesalónica es Tesalónica, la primera ciudad de Europa donde el evangelio es proclamado. Les invito a abrir el libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Y aquí encontramos la referencia histórica de esta visita de Pablo a la ciudad de Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 1 hasta el 10. Vamos a estar leyendo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esto significa 3 sábados seguidos. Estuvo yendo a la sinagoga, como era su costumbre, llegar primero con el evangelio a las comunidades judías, donde quiera que Pablo llegara o visitara. El versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Aquí nos da un dato interesante de los primeros convertidos en Tesalónica. Se convierten gentiles que eran miembros de la sinagoga, es decir, habían abrazado la fe mosaica,
judaica, estos gentiles, y ellos creyeron en Jesucristo. Pero también dice que mujeres nobles. Allí nobles no está hablando del carácter del corazón, sino que está hablando de la posición social. Eran mujeres de la alta sociedad de Tesalónica. Entonces aquí vemos que llegan a convertirse a la fe cristiana en esta ciudad griega, acostumbrada al paganismo, y con esta rica herencia cultural que tenían ellos de los griegos, pero se convierten a la fe cristiana. Seguimos en el versículo 5. Estamos leyendo Hechos capítulo 17, lo que es la referencia histórica de la visita de Pablo a esta ciudad. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces aquí notamos que estos judíos, celosos de ver el resultado de la predicación del evangelio y de ver la conversión de estos gentiles, levantaron el ánimo de los pobladores de la ciudad, contrataron y le pagaron a estos vagos, fascinerosos, para que hicieran un alboroto y así sacar a Pablo de la ciudad. Un convertido llamado Jasón fue llevado y arrastrado a el tribunal. Versículo 6. Pero no hallándolos, es decir, buscaron a Pablo y a Silas, pero aparentemente los hermanos, que por prudencia pidieron a Pablo y a Silas que se escondieran de la turba, y no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, escúchese bien: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Noten la acusación que les hacen: los que trastornan el mundo entero han venido acá. Se puede tomar en dos maneras esta acusación. Por un lado, si la vemos del lado positivo, están dando un reconocimiento al impacto que está produciendo la predicación del evangelio en todo el mundo griego y en el mundo gentil. Están dando un reconocimiento a la influencia y al avance del cristianismo en estos primeros años de la fe cristiana. Es un reconocimiento a ese trabajo incansable de predicadores como Pablo. Pero si vemos esta acusación desde otra perspectiva, desde la perspectiva espiritual, podríamos decir que es una mentira, porque quien tiene patas para arriba a este mundo es el pecado y es el diablo. Cristo vino a poner orden en este mundo que es un caos espiritual, es un desorden en la vida de las personas. El evangelio de Cristo viene a poner las cosas en su lugar, las prioridades en su justa posición. Entonces continuamos aquí en Hechos capítulo 17 en el versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y se repite el ciclo. Pablo tuvo que salir. Entonces, por lo menos estuvo 3 semanas el apóstol Pablo en Tesalónica, pero fue tiempo suficiente para que de una manera incansable predicara el evangelio, y quedó establecida la iglesia del Señor en esta ciudad griega, en Europa, la primera iglesia en Europa, la iglesia en Tesalónica. Así entonces tenemos
el contexto histórico del inicio de esta congregación en Tesalónica. Ahora vamos a los tesalonicenses, por favor, abran su Biblia y vamos entonces. Ok, vamos a los tesalonicenses. Avanzamos, cambiamos de slide y vamos al capítulo 2 de primera a los tesalonicenses. He titulado esta porción, este estudio bíblico, Ministerio de Pablo en Tesalónica. Sigo transmitiendo, ¿verdad? Todo está bien. Ok, perfecto. Entonces, primero a los tesalonicenses capítulo 2, estoy compartiendo con ustedes un análisis que vamos a hacer, un estudio bíblico de este capítulo 2. Por alguna razón veo en mi pantalla. Ok. Ok, estamos bien. El video suyo se fue. Muy bien, entonces, primero a los tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 1, tomo esto como referencia a lo que vamos a estar, este versículo, el versículo 1, que lo tengo en amarillo resaltado en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. El apóstol Pablo dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Voy a mantener en todos los slides que voy a estar compartiendo en estas notas de este estudio bíblico, voy a estar repitiendo este versículo. Primero a los tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1, de cómo el apóstol Pablo califica la visita que hace a Tesalónica. Dice: no fue un fracaso. La versión Reina Valera dice: nuestra visita a ustedes no fue en vano. Así traduce primera a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo dice: no fue en vano. Es decir, no fue sin fruto. Por el contrario, la visita de Pablo, aunque corta, por lo menos 3 semanas estuvo en Tesalónica, fue de éxito para el progreso y el avance del evangelio. Entonces, en este capítulo 2, la idea central es que Pablo hace una presentación de su ministerio, de su obra, de su trabajo como predicador del evangelio. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver por lo menos 5 cosas con esta idea central: ministerio de Pablo en Tesalónica. Y la primera idea que resaltamos sobre el ministerio de Pablo es que fue un ministerio centrado en la palabra de Dios. Es la primera característica de la obra, del servicio, del trabajo de este apóstol de Jesucristo. Su ministerio fue centrado en la palabra de Dios. Resalto algunos versículos, comenzando en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis y saben también, dice en el versículo 2. Versículo 5, como saben. Versículo 9, recordarán, hermanos. Y el versículo 11, saben también. Notamos aquí la repetición que hace el apóstol de esta frase: ustedes, hermanos tesalonicenses, saben, conocen, están al tanto. Ustedes pueden recordar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios que Pablo les predicó, porque él llegó con el mensaje del evangelio. Entonces, una característica de un ministerio que es conforme a la voluntad de Dios es que se predica la palabra de Dios.
Nuestro ministerio está enfocado no en ideas humanas, no en filosofías humanas, sino en el consejo de Dios, las sagradas escrituras. Es importante que los cristianos podamos tener una base bíblica en nuestras vidas. Tengo dos preguntas que deseo hacer y poder compartir con ustedes. La primera pregunta es, ¿qué ideas doctrinales enseñó Pablo? Cuando él llegaba, lo primero que hacía es predicar el evangelio. Y el evangelio consiste en el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, sepultura y resurrección al tercer día por el poder de Dios. Ese es el primer mensaje que él llevaba. Pero además de ese mensaje, ¿qué otras doctrinas el apóstol Pablo daba o presentaba a los convertidos? ¿Qué otras enseñanzas él les presentaba? Les hablaba de la gracia de Dios. Les hablaba de la justicia y la santidad. Les hablaba de el juicio final. Les hablaba de la segunda venida de Cristo. Ese es otro de los temas principales de la primera carta a los tesalonicenses. El tema de la resurrección de los muertos. El tema de la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Miren, tengo una segunda pregunta para reflexionar. Estamos dentro de este primer punto que estamos presentando sobre el ministerio de Pablo en Tesalónica. ¿Cómo se caracteriza esa obra y ese trabajo que hizo el apóstol? Primero, se caracterizaba por ser un ministerio centrado en la palabra de Dios, no en ideas humanas. Segunda pregunta de reflexión que tengo para ustedes es, ¿qué impide a los cristianos aprender la palabra de Dios? Porque no quise formular la pregunta de otra manera, que sería, ¿estamos en nuestra congregación enseñando la palabra de Dios, toda esta lista de doctrinas? Porque la respuesta es evidente. Nosotros nos esmeramos por hacer programas donde estamos cubriendo el amplio espectro de doctrinas. Estamos hablando y nutriendo a la iglesia con todo tipo de lecciones. Estudiamos sobre personajes bíblicos, estudiamos sobre libros de la Biblia, tal como lo estamos haciendo hoy. Nos esmeramos por enseñar todo el consejo de Dios, de modo que la congregación, todos puedan ir creciendo y nutriéndose con la palabra de Dios y teniendo un fundamento en sus vidas, la palabra de Dios. Sin embargo, hago la pregunta, ¿qué impide que los cristianos aprendan la palabra de Dios? Les hago esa pregunta a ustedes y aquí a mi audiencia que está, y espero que no se me estén durmiendo. ¿Qué es lo que impide que los cristianos aprendan la palabra de Dios? Yo diría que una de las cosas que impide es que no hay interés en aprender. Nosotros podemos estar escuchando, pero si no estamos tomando notas, si no estamos repasando lo que escuchamos, no vamos a crecer. Porque lo que pasa es que en el momento todo es claro, nos parece claro todo lo que estamos escuchando, pero se nos olvida. En nuestra mente hay tantas ideas y tantas situaciones. Por lo tanto, necesitamos estar abiertos y dispuestos a aprender. Los jueves es jueves de estudio de la Biblia. Y eso es lo que tratamos de hacer, profundizar en la palabra de Dios. Ese es el ministerio de Pablo. Avanzamos al siguiente slide.
Muy bien. Su ministerio fue de obras y no solo de palabras. El ministerio de Pablo se caracterizó por mostrar el apóstol la fe en Dios, la confianza en Dios. Miren, el apóstol sufrió persecución, hubo obstáculos, hubo oposición a su evangelio, a su trabajo. Sin embargo, Pablo siempre estuvo lleno de valor y de confianza y no rehuyó. Fíjense, una de las escenas que a mí me hacen valorar y apreciar a este apóstol es cuando él es apedreado y arrastrado fuera de la ciudad y dejado como muerto. En realidad, los comentaristas bíblicos dicen que Pablo allí murió, pero que el Señor en su gracia lo resucitó. ¿Y qué hace el apóstol después que la turba lo deja allí afuera de la ciudad? Dice la escritura que se levantó. ¿Y qué hizo? Volvió a la ciudad. Entró de nuevo a la ciudad. Entonces, miren, el apóstol Pablo no solo les dijo a ellos, crean en Dios, confíen en Dios, sino que él mismo demostró confianza en Dios. Él mismo demostró la paciencia, la fidelidad en medio de los problemas, en medio de la oposición. Entonces, el ministerio de Pablo se caracterizó por acción, por demostración en su propia vida de esa fe que proclamaba, de esa fe que predicaba. Y esto es algo que debemos reconocer en su ministerio en Tesalónica. Y él entonces hace referencia a eso precisamente para que los cristianos de Tesalónica sigan el ejemplo de él. Entonces estamos analizando el ministerio de Pablo en Tesalónica y en el versículo 1, que es el versículo de referencia que queremos que se grabe también porque contiene una gran verdad. Pablo dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y entonces él está exponiendo aquí en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 su ministerio. Así que, ¿por qué enfrentó Pablo oposición? Es una pregunta que también tengo para ustedes. ¿Por qué enfrentó oposición? ¿Qué diríamos? ¿Por qué enfrentó oposición? Porque eran enseñanzas nuevas. Porque el reino de las tinieblas se opone al avance del reino de luz. Donde quiera que llega la iglesia, es el reino de Dios, el reino de luz, está invadiendo territorio del reino de las tinieblas. Y va a haber oposición. Porque donde se predica la palabra de Dios, siempre va a haber oposición. Porque la palabra de Dios hace referencia a lo que no queremos hacer, lo que no nos agrada. Y siempre va a haber intereses humanos que van a defender sus intereses, como eso ocurrió en los pueblos donde Pablo llegaba. Siempre hubo oposición porque el evangelio llevaba cambios, llevaba un mensaje de una vida distinta a la que el hombre quiere vivir. Y hay oposición. Entonces, en tercer lugar, avanzamos el siguiente slide en nuestra presentación, Ministerio de Pablo en Tesalónica, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Su ministerio fue un ministerio incuestionable. Un ministerio incuestionable. Y aquí, en el versículo 3, el apóstol dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. En el 4 dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios.
Versículo 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. Y en el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres. Entonces, el ministerio de Pablo fue un ministerio incuestionable. Es decir, miren, primero fue aprobado por Dios. Él dice allí en el versículo 4 que según fuimos aprobados por Dios. Y voy a hacer referencia a esa palabra, aprobados por Dios. Fíjense, cuando uno ve un documento que dice aprobado, un sello que indica aprobado o aprobación, ¿saben ustedes que previamente, para que eso pasara la aprobación, tenía que haber una prueba para asegurar de la autenticidad? Entonces, el apóstol Pablo fue probado por Dios y él pasó la prueba de Dios y al final es su ministerio y su obra es aprobada por Dios. Y luego el apóstol aquí en estos versículos que acabo de compartir con ustedes, él habla de que su motivación no era enseñar el fraude. Su propósito no era obtener beneficios personales. El apóstol dice que su metodología no era engañar o conquistar por medio de un lenguaje de adulación, es decir, hablar bonito a las personas, siempre hacer sentir bien a las personas para conquistarlos. Pablo dice, no usamos palabras lisonjeras. Y luego dice que el contenido de su mensaje no contiene error ni es un fraude. El ministerio de Pablo era un ministerio santo, puro, recto, porque era la palabra de Dios lo que él enseñaba. Esto es muy importante. Entonces, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las señales de un auténtico ministro de Cristo? ¿Cuáles son las señales de un auténtico ministro de Cristo? El apóstol Pablo tiene todas las señales de un auténtico ministro. Y es lo que estamos viendo en estos textos. No tiene un propósito oculto. No anda con deshonestidad ni escondiendo las razones detrás de lo que él hacía. Y por eso el apóstol Pablo dice, nuestro ministerio es aprobado por Dios. Ese es el ministerio de Pablo en Tesalónica. Yo quiero hacer una pausa, un paréntesis, porque yo siento la necesidad de pedir a la congregación que no dejen de orar por quienes estamos sirviendo en la iglesia, porque somos humanos, fallamos y estamos en una guerra espiritual igual que cualquier miembro de la iglesia. Necesitamos las oraciones de todos ustedes para que ustedes no dejen de orar por quienes estamos sirviendo en la congregación. Continuamos entonces en nuestro estudio de Primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Vamos con el siguiente slide. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. La motivación de su ministerio fue el amor por las almas. Noten ustedes lo que él dice en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros
no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y continuamos leyendo, por favor, en primera a los Tesalonicenses. Sigamos en el capítulo 2, desde los versículos 9 al 12. Continúa el apóstol describiendo su ministerio. Dice así, primera a los Tesalonicenses 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, la motivación de Pablo era un profundo amor por todas las almas. Su desvelo, sacrificios, esfuerzo era simplemente motivado porque amaba a las almas. Y esto habla mucho del carácter de este hombre. Noten cómo él se expresa, con qué ternura y con qué cariño él expresa el sentir que él tenía por las almas. Dice, no solamente estaba dispuesto a compartir el evangelio, sino nuestra propia vida. Y entonces esto nos hace reflexionar sobre nuestra iglesia y sobre nuestro ministerio. Tengo dos preguntas. Cuando las personas llegan a nuestra iglesia y los miembros de nuestra congregación se sienten amados o rechazados, se sienten comprendidos o juzgados, ¿qué responderíamos? Estas dos preguntas surgen por lo que estamos analizando el pasaje donde Pablo describe que la motivación de su servicio, de su trabajo en Tesalónica, era amor por las almas. Es difícil de comprender. Es difícil porque hay muchos hombres cuyo interés no es la salvación de las almas. Tienen otros propósitos, intereses personales. Entonces, yo pienso que nuestra congregación, el ministerio, la obra que hacemos como iglesia, debe caracterizarse por ese amor por las almas, por la salvación de todas las almas. Y las personas entonces deben saber que si fallan, cometen errores, fallan a la palabra de Dios, si se arrepienten, pueden tener la seguridad que sus hermanos van a comprenderlos, van a aceptarlos y les van a ayudar a ser restaurados por Dios en la relación. El ministerio de Pablo fue un ministerio de compasión por las almas, de amor, no de condenación, no de juicio, sino de compasión. Nuestro ministerio debe ser caracterizado también por eso, por un profundo amor, un genuino interés por la salvación de las almas. Que Dios quiera que nuestra congregación se destaque por ser una iglesia compasiva y misericordiosa. Entonces, estamos hablando del ministerio de Pablo en Tesalónica. Estamos estudiando primero a los Tesalonicenses capítulo 2.
Continuamos la siguiente diapositiva, siguiente slide. Respuesta de los tesalonicenses al ministerio de Pablo. Versículo 13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Noten la respuesta de los tesalonicenses a la predicación del evangelio. Versículo 14. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque las iglesias en Judea fueron perseguidas por los judíos rebeldes al evangelio en Judea. Y ellos, los tesalonicenses, también fueron perseguidos por los propios gentiles cuando vieron que estos ciudadanos de Tesalónica se hicieron cristianos. Entonces, los cristianos de Tesalónica estuvieron dispuestos a sufrir por su fe en Cristo Jesús. La respuesta de la iglesia de Tesalónica a la predicación del evangelio fue creer que esa palabra que Pablo predicaba era de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo dice en primera a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 esto: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Entonces, la predicación del apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica no eran meras palabras, sino demostración del poder de Dios. Dios atestiguó, Dios confirmó por manifestación del Espíritu Santo en las obras de este gran apóstol de Jesucristo. No les quedaba otra que aceptar que ese mensaje que Pablo predicaba era palabra de Dios y no palabra de hombre. Y esto me hace pensar de que muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón. Y la escritura dice, si oyes el evangelio, no endurezcas tu corazón. Porque nosotros mismos podemos ejercer rebeldía. Escuchamos y oímos y escuchamos y somos instruidos en todo el consejo de Dios, pero nosotros mismos nos negamos a creer que ese es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice que los tesalonicenses tuvieron una reacción positiva a la predicación del evangelio. Y luego entonces ellos sufrieron y estuvieron dispuestos a padecer por causa de la fe. Concluimos la lectura de primera de los tesalonicenses capítulo 2 y quedamos en el versículo 14. Vamos a leer, por favor, versículos 15 al 20. Acompáñenme en la lectura para finalizar este pasaje. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Habla de los judíos que no creían en Cristo Jesús. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es terrible porque la misma ciudad de Jerusalén, posterior a estas palabras, fue destruida por los romanos. El templo fue destruido. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
Entonces, concluimos nuestro estudio resaltando, los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios y estuvieron dispuestos a sufrir por causa de su fe. Y también ellos comparten la esperanza de la vida eterna. Pablo dice, yo quise ir a ustedes, quise ir a verlos de nuevo, pero Satanás me lo ha impedido. ¿Y saben qué, hermanos? En realidad, en este instante, creo que no hay una evidencia en las escrituras que Pablo volvió a Tesalónica. Debo revisar eso, pero me parece que no volvieron a ver al hermano. Sin embargo, ¿saben qué? Queda la esperanza de vernos en la gloria. Y esta carta termina con ese pensamiento. Pablo termina con la gloria eterna. ¿Saben? Esa es la esperanza de la fe cristiana. El cielo. Puede que no volvamos a ver a hermanos amados, pero en el cielo nos veremos en la gloria. Entonces concluimos con el último slide, la última presentación, diapositiva. Ministerio de Pablo en Tesalónica, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Así dice Pablo. 5 cosas hemos visto hoy que caracterizaron el trabajo que hizo Pablo en Tesalónica. Primero, no fue un fracaso su visita, a pesar que solo estuvo como 3 semanas, por lo menos, en Tesalónica, 3 semanas nada más. No fue un fracaso porque su base fue la palabra de Dios. Su mensaje y su trabajo fue centrado en la palabra de Dios. En segundo lugar, no fue un fracaso porque Pablo fue fiel a Dios en medio de las tribulaciones. Él sufrió persecución, pero Pablo siempre las enfrentó con valor y no rehuyó, confiando en la gracia de Dios. Su trabajo en Tesalónica no fue un fracaso porque su carácter y sus obras fueron irreprensibles. El ministerio de Pablo fue aprobado por Dios. En cuarto lugar, no fue un fracaso porque su interés era la salvación de las almas. Él estaba motivado por amor a las almas. Y en quinto lugar, su trabajo en Tesalónica no fue un fracaso porque los tesalonicenses respondieron con fe y obediencia. He aquí un ministerio aprobado por Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. No dejen de orar por nosotros, por los que estamos sirviendo en la obra del Señor.